Hola y muy buenas a todos. Me presento, mi nombre es José Carlos, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad UTL en Guanajuato. El día de hoy venimos a hablar sobre la importancia que tienen los desafíos macroeconómicos del país en el ámbito educativo y profesional de las carreras administrativas, así como también sobre la importancia de que los administradores dominen la macroeconomía, pero sobre todo comprendan cómo funciona en el país para la toma de decisiones estratégicas. Es necesario que estén contextualizados sobre los riesgos y problemáticas que afronta el país. Por esto es necesario primero realizar un diagnóstico sobre las principales causas que están afectando o que dentro de un futuro próximo van a afectar al país para que puedan tomar sus acciones preventivas. Por lo que para este video se detectaron cuatro principales problemáticas que va a enfrentar o ya está enfrentando el país mexicano. El primero viene siendo crecimiento e inversión, el segundo viene siendo debilidad fiscal, el tercero viene siendo rigidez por gasto social y Pemex, y por último tenemos la gran informalidad laboral. Uno a uno los vamos a ir arribando. Vamos a empezar con el primero, que viene siendo crecimiento e inversión. Cuando nos referimos principalmente a crecimiento e inversión, hablamos sobre la forma o la velocidad a la que se ha estado expandiendo la economía mexicana dentro de los últimos años. Como había mencionado en videos anteriores, realmente la cifra del Producto Interno Bruto, que viene siendo el PIB o el crecimiento reflejado a nivel económico del país, ha ido en decadencia por los últimos años, cosa que viene sucediendo principalmente después del suceso de la pandemia, pero se suponía que para estos años ya debería de estarse regulando y de ir en mejora. En contrario, hemos visto lo opuesto. Hemos visto que el gobierno no ha realizado las acciones necesarias o adecuadas para tratar de corregir esto. Entonces es importante también mencionar que el Producto Interno Bruto está estimado en un 1.10% de forma general para este año, cosa que es una cifra bastante baja, pero no es la única. Bancos como BBVA han dado también sus propias proyecciones, donde incluso han llegado a decir del 1.8 o 1.6%. Por ejemplo, el Banco Central de México, o sea, Banxico, ha dicho que va a ser del 1.2 o 1.1%, cosa que también es bastante muy bajo. Hay diferentes proyecciones, pero realmente todas indican un nivel bastante bajo de Producto Interno Bruto para el país. De igual forma, la inversión ha estado haciendo falta, sobre todo en temas de energía eléctrica y también en combustibles, pero como sabemos, este asunto no ha sido regulado, a pesar de que ya está empezando a haber más nearshoring, que viene siendo prácticamente la aparición de capital nuevo, sobre todo extranjero, dentro del país, donde vienen, instalan y exportan desde aquí sus propios productos, principalmente por el área geográfica. Como sabemos, México está al sur de Estados Unidos, prácticamente comparten frontera. Entonces de ahí que les convenga más llegar a México, obtener mano de obra barata, materiales más económicos pero de buena calidad, y desde aquí empiecen a fabricar y transporten sus propios productos al exterior. Esto ha favorecido también bastante un poco más al tema de la inversión, que como mencioné no se ha regularizado, pero es algo positivo que al menos tiene. Y ahora pasamos hacia la debilidad fiscal, donde el principal problema es el estancamiento crítico en el que se encuentra esta recaudación. Como sabemos, se lleva por medio de los impuestos, como bien puede ser el ICR, el IVA. Este tipo de impuestos directos e indirectos son los que por lo general utiliza el gobierno para financiar sus operaciones, pero los cuales se encuentran estancados. Asimismo, lo que cobra el SAT también les sirve para financiarse, pero como mencioné, están estancados. Apenas son el equivalente a un 16 o 18% del PIB. Entonces esto realmente es muy poco y por ende no les alcanza para financiarlo, para financiar operaciones que pueden ser quizás la mejora pública. Obviamente no voy a entrar en temas políticos o de corrupción, porque como sabemos en México eso es algo muy común, que se suele manejar en contra del gobierno, pero independientemente, incluso aunque el dinero se utilizara de forma completa para financiar operaciones, no alcanzaría, es muy poco. Entonces también es algo que se tiene que tratar de regularizar, porque esta poca recaudación impide que pueda haber una flexibilidad de presupuesto, lo limita,
y esto impide también que no se puedan llevar a cabo ciertas mejoras o ciertas estrategias en funciones del gobierno, así también como en industrias operativas públicas que nos benefician. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que viene siendo la rigidez por gasto social y Pemex. El primer punto, que es el gasto social, se refiere principalmente a aquellas aportaciones que el gobierno ha estado realizando durante los últimos años para apoyar a la población, como vienen siendo los programas sociales. ¿Cuáles son los más famosos? La tarjeta rosa, las beca Rita Cetina, que antes se llamaba beca Benito Juárez, ya cambió de nombre, ahora es beca Rita Cetina, las becas o pensiones para adultos mayores, para madres solteras, como mencioné en el caso de la tarjeta rosa, pero también tiene sus otras variaciones, sus otras ramas. Entonces estos tipos de apoyos con los últimos años han venido en aumento. Si para 2022-2023 el equivalente en Producto Interno Bruto de estas cifras era alrededor de un 2 a 3%, para este año se tiene presupuestado que va a ser alrededor del 5, casi 5.5% del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué nos está indicando? Que el gasto social va en aumento bastante rápido. En menos de una década el gasto social, y con los últimos años, ha ido en aumento. Como mencioné, entonces dentro de 10 o quizás menos 8 años, ¿cuánto va a equivaler al Producto Interno Bruto? Y realmente el gobierno va a tener para seguir financiando esos tipos de gasto, porque la realidad es que sabemos que eso no va a desaparecer fácil. Sabemos que si el gobierno intenta quitarle estos apoyos a la población va a reaccionar de forma negativa, y a ellos no les conviene de forma política que eso suceda. Y pasando al tema de Pemex, la realidad es que Pemex ha tenido una caída bastante fuerte en cuanto a las aportaciones que esta empresa genera, y aún así el gobierno sigue financiando la misma o incluso mayores cantidades para seguirlo manteniendo a flote. Esto que implica que Pemex ha estado teniendo un rendimiento bastante deficiente, ha comenzado a perder varios de sus ingresos, pero el gobierno sigue sustentándolo y sigue solventando esas pérdidas que está teniendo para que siga operando por lo de la soberanía energética. Pemex no puede seguir en estas andadas, no puede seguir perdiendo dinero y gastando dinero que no tiene, que es del gobierno y que podía destinarse a incluso los programas sociales, y que se podía destinar principalmente a la mejora de servicios públicos. Y ahora pasamos al último punto, que viene siendo la informalidad o el comercio principalmente informal, que aquí ocurre algo bastante curioso o incluso se podría decir gracioso, que es el hecho de que históricamente en México se posee una tasa de desempleo bastante históricamente baja, del alrededor del 2.4 y 2.6%. Realmente son cifras bastante buenas para el país, pero el comercio informal en México ha ido en aumento y se encuentra en alrededor de un 24,8%. Gran parte del comercio en México viene siendo informal, pero se poseen tasas de desempleo históricamente bajas. Es bastante curioso ese hecho, y quizás habla un poco de por qué hay esta recaudación fiscal bastante deficiente. A los negocios y a las empresas no les conviene darse de alta, no les conviene registrarse, porque aparte de tener que estar pagando impuestos cada cierto tiempo de forma continua, no les ofrece nada a cambio. Sabemos que en países como Noruega, como en Francia, sí cobran impuestos muy altos, casi la mitad o poco más de la mitad, pero todo eso se devuelve en servicios públicos bastante eficientes, se devuelven en mejoras continuas de las calles, se devuelven en mejoras progresivas que van teniendo esos países. Sabemos que en México eso no ocurre, no ocurrió, no ocurre y posiblemente nunca ocurrirá. Entonces a las empresas no les conviene el hecho de tener que darse de alta, porque saben que solo va a hacer perder dinero. Les van a dar dinero al gobierno y saben que no lo van a aprovechar de forma eficiente. Ahora, ¿por qué esto afecta principalmente a la profesión administrativa, a la profesión financiera? Bueno, estos retos, estos desafíos principalmente intervienen en todo el país. Como mencioné, son desafíos y retos macroeconómicos que afronta el país, y esto puede causar muchos problemas, sobre todo en el entorno laboral. Más allá de regulaciones legales que se puedan llevar a cabo para regularlos, la realidad es que el trabajo administrativo quizás es uno de los más importantes que se lleva a cabo dentro de las empresas, principalmente
en la forma de cómo éstas van a tratar de obtener sus ganancias, de cómo se van a presupuestar para los siguientes años. El hecho de tener que contar con factores externos que no puedes controlar es algo que te hace tener que estar enterado constantemente sobre lo que está ocurriendo fuera de tu empresa, de tu negocio. El punto aquí viene siendo que tratar de desempeñar los conocimientos que ya se tienen de forma teórica en un mundo volátil, en un mundo cambiante, en un mundo donde los factores externos actúan sobre ti aunque tú no lo desees. Es importante por ello que los administradores tengan que saber comprender estos términos, comprender lo que está sucediendo a su alrededor, comprender los desafíos a los que se enfrenta el país, porque también van a influir bastante en los desafíos que va a tener que afrontar como empresa. Entonces por ello aquí radica cierta parte de esa importancia. Algunas de las cosas, como mencioné antes, que pueden afectar ya de forma legal o de forma operativa sobre la profesión puede ser, por ejemplo, la limitación o sobre todo la presión dentro de la recaudación fiscal, así como también tener que realizar ajustes en cuanto a financiamiento, en cuanto a crédito, en cuanto a posible, incluso se puede dar el caso, reducción de costos y de la mano de obra, como también otros de los factores es la reconfiguración de la inversión privada. Sabemos que si de bien la inversión pública ha sido deficiente, la inversión privada viene siendo aún más delicada porque no puede intervenir, principalmente el gobierno no puede intervenir de forma directa sobre cómo se realiza, en qué se realiza la inversión privada, porque estos son entre negocios, entre locales. Entonces de ahí surge el punto principal. Si el gobierno mueve aunque sea una tuerquita, algo relacionado a la macroeconomía de México, el resto del sistema lo va a resentir. Entonces no es sencillo prever qué es lo que va a pasar con negocios pequeños cuando el movimiento lo haga el gobierno. Es que también el administrador tiene que estar constantemente informándose sobre lo que tiene que ocurrir, y por ello es que si bien muchos de los empresarios que vemos en las grandes empresas no llegaron tan siquiera a estudiar la carrera de administración o estudiaron otra cosa muy diferente, con el paso del tiempo a lo que le llaman experiencia se vuelve convirtiendo en esto justamente, en la administración, en los fundamentos básicos sobre cómo se deben de llevar a cabo las estrategias en una empresa. Los principales aspectos que debe manejar un administrador se enfocan en el hecho de que tiene que prever, por ejemplo, ante una situación negativa macroeconómica como pudiera darse a México dentro de los siguientes años, es que tenga que hacer ajustes de estratégicos, ajustes de costos, ajustes de inversión, principalmente reorganización de todos sus productos y clientes, reorganizar de forma estructurada cómo tiene funcionando su empresa, reorganizar muchísimos datos que ya viene manejando, y justamente ahí está la dificultad, tener que cambiar y administrar cosas que ya tenías establecidas cuando los factores externos intervienen, incluso cuando no te lo esperas. Entonces ahí también por eso se requiere de mucho conocimiento, porque actuar sobre el momento, sobre el instante no es fácil. No es fácil la realidad. Controlar a más de 200 o 300 empleados para coordinarlos en beneficio de una organización dentro de menos de una semana, 2 o 3 días, tras un cambio o a un factor externo, no es sencillo. Y del hecho de que en un panorama bastante apretado de forma económica en todo el país, eso haría que muchas de las empresas, por no decir que todas, se volverían bastante conservadoras, en el hecho de que ya no me corro mucho riesgo en tratar de ganar más, entonces voy a tratar de seguir ganando lo que estoy ganando sin tener que bajar más, pero voy a ser más limitativo en mis avances. ¿Realmente estos desafíos van a afectar en los 3 ámbitos? La realidad es que sí. Van a afectar a todas las familias, a mi propia familia, van a afectar a todos los profesionistas que salgan tanto de esta carrera como de todas las otras, también se van a ver involucrados, así también como de forma personal se van a ver mermadas las cuentas económicas de todos los mexicanos. No digo que todo vaya a ser negativo, quizás para algunos vaya a ser positivo, pero la realidad es que estos desafíos macroeconómicos, si no se llegan a manejar de forma adecuada, en los tiempos adecuados y en los momentos adecuados, podrían llegar a ser bastante perjudiciales para todos los mexicanos. Es importante que el gobierno y principalmente el sistema del país actúe y prevea qué es lo que va a realizar dentro de los siguientes, principalmente 3 a 8 años, para regular esta situación. Y ahora pasamos a la conclusión final. Esta es parte mía principalmente. De forma personal considero que la estructura
económica a futuro realmente se ve bastante complicada. El hecho de que la actual presidenta Claudia Sheinbaum va a estar en el mandato por lo que le resta de sexenio es quizás algo bastante, cuando menos, inquietante para la administración deficiente que ha tenido dentro de los últimos 2 años. También de forma personal me gustaría añadir que hay que tener conocimientos clave de forma individual. Me refiero a que los estudiantes no se queden con solo lo que aprenden dentro del aula sobre su carrera, aprendan otras habilidades, si pueden aprendan incluso de otras carreras. Eso también es bastante favorable, tener amigos en otras carreras que te apoyen, que te enseñen. El hecho de que aprendas un idioma, de que aprendas una especialización aparte también es bastante muy bueno, porque esto dentro del futuro va a ser factor bastante importante para diferenciarte de otros cuando la competencia va a estar muy elevada, cuando muchas personas con tu mismo o con tu misma carrera o mismo título van a estar buscando ese mismo puesto que tú. Eso va a elevar muchísimo la competitividad, va a ser más difícil conseguir quizás dentro de los próximos años trabajo por este mismo hecho. Entonces es importante también que tener cada uno sus habilidades, y de ahí que también algo muy importante es que sepa macroeconomía. La utilidad de estos fundamentos puede hacer la diferencia. Que comprendas cómo opera el Banco Central de México te puede hacer la diferencia. Que comprendas cómo puedes utilizar o manejar tus finanzas en favor tuya, en favor de tu familia, en favor de tu pareja, en favor de tus objetivos, también puede ser muy importante, muy relevante. Estar informado te ayuda a tomar mejores decisiones. Y pues esperemos que el próximo presidente de México quizás sí realice las acciones que se deban de llevar a cabo. Con Claudia Sheinbaum actualmente yo lo veo muy difícil, pero quién sabe, no sabemos lo que pueda pasar. Eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su tiempo. Hasta luego.